Bueno, buenas tardes a todos y todas. La Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial les da la bienvenida a nuestra cuarta sesión del taller de docencia. En esta ocasión contamos con la participación del profesor Jairo Campuzano, doctor en Historia, docente de la Universidad de AFIT y coordinador del grupo de Historia Empresarial de esta misma universidad. Y también contamos con José Alejandro Cruz. Él es historiador y magíster en ciencias de la administración e integrante también de este grupo de investigación. Ellos entonces nos presentarán una discusión en torno a las aproximaciones a la historia empresarial aplicada desde un ejercicio de investigación y consultoría con estudiantes de escuelas de administración de negocios. Bienvenidos, el profesor Jairo y Alejandro. Muchas gracias por aceptar la invitación que les da la asociación. Muchas gracias. Gracias, María Fernanda. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por asistir a este encuentro. Muy rápidamente vamos a tener acá la presentación de esta charla que busca justamente introducir al mundo de la historia empresarial aplicada. Lo haremos con una agenda de 4 bloques. En el primero haremos una muy rápida introducción en la cual haré como una cronología muy breve sobre la historia empresarial aplicada en EAFIT. Y luego le daré la palabra a Alejandro para que comience a dar una explicación detallada de cómo hemos llegado a las definiciones con las que trabajamos, las cajas de herramientas que hemos desarrollado y al ejercicio de investigación y consultoría, que es justamente la actividad que esperamos hoy ofrecerles como una de las aproximaciones innovadoras en nuestro curso de Historia Empresarial. Lo primero entonces es contarles que desde la Universidad EAFIT hemos venido trabajando en este campo de la historia empresarial aplicada, principalmente podríamos decirlo desde el año 2019, aunque desde antes he tenido algunas aproximaciones, pero especialmente con el conocimiento de la publicación de History Today de Robert Crowcroft. El caso de la historia aplicada me llamó mucho la atención la forma como se refería a este concepto y empecé como a indagar un poco más y de hecho lo introduje como un elemento de discusión con los profesores de la línea académica de historia empresarial que incluso comencé a coordinar en el año 2019, en ese enero. Generamos unas discusiones muy interesantes y nos dimos cuenta que ese concepto de historia empresarial aplicada era absolutamente desconocido en nuestro entorno y pues además de que recibía algunas resistencias por parte de historiadores más tradicionales. Eso también me llevó a conversar con Stephen Chambers del Winthrop Group. Eventualmente logramos poner eh, una mesa redonda para el Business History Conference que hicimos en Cartagena y justamente esa mesa redonda la orientamos alrededor de la historia más allá de la academia. Y allí participaron personas que incluso en el momento están trabajando en empresas consultoras en las cuales la historia es un elemento fundamental, como son el mismo Stephen Chambers, que está pues con el Winthrop Group, y Kenneth Lipartito en este momento pues como presidente del Business History, se me escapa el nombre en este momento por la presentación, Business History Group, justamente, al igual que Gabriela Recio, que también está con el Business History Group, y Juan Carlos López, que es también de la Universidad de API, me acompañó en este evento. Eh, Luego de este momento llegó la pandemia y en la pandemia sucedieron cosas muy interesantes. En este caso específico me enteré de que estaban pasando unas cosas muy complejas en las organizaciones, por supuesto, locales y para EAFID en su momento significó como un punto clave porque empezaron a llegar una serie de solicitudes para que la universidad apoyara a pequeñas y medianas empresas de la región para enfrentar desafíos particulares del COVID. Yo me venía preguntando qué puede hacer un historiador o cómo un historiador puede contribuir a comprender y sobre todo cómo ayudar a solucionar problemas del presente. Y justo en la coyuntura del COVID, pues que yo creo que tantas personas reflexionamos sobre muchas cosas, esa fue una de las preguntas que me puso como a cavilar más. Y ya con esa orientación también, o con esos primeros acercamientos a la historia aplicada,
solicité acceso a la base de datos de esas solicitudes que se recibieron en EAFIT en ese momento coyuntural, por supuesto garantizando todos los criterios de confidencialidad para conocer más o menos qué se preguntaban los empresarios en esa coyuntura específica y pensarlo de manera o desde la perspectiva histórica. Esto ya nos llevó entonces a madurar más la idea de trabajar la historia empresarial aplicada y en el año 2021 justamente invité a José Alejandro, quien me acompaña el día de hoy, para que me acompañara a desarrollar un proyecto de investigación de historia aplicada y participar en una convocatoria interna por recursos, especialmente para que él pudiera vincularse como estudiante de la maestría en ciencias de la administración y desarrollar ese proyecto en el cual pudiéramos empezar a comprender mejor esta corriente de la historia y cómo llevarla específicamente al mundo organizacional. Justamente, digamos, fuimos favorecidos en esa convocatoria, obtuvimos los recursos, Alejandro pudo participar entonces en la maestría en ciencias como estudiante y ya en ese momento que estábamos formalizando justamente ya la historia aplicada como uno de los momentos de creación de nuevas investigaciones con unas preguntas específicas, ya oficialicé en el grupo de historia empresarial en EAFIT una línea de investigación en historia aplicada. Para terminar esta breve cronología, entre el año 2022 y 2023, entonces, se desarrolló el proyecto. Alejandro, específicamente como estudiante de la maestría, desarrolló su tesis, que aquí habla en la portada. Y básicamente empezamos también a incorporar ejercicios de historia empresarial aplicada como una actividad de aprendizaje activo dentro de las que ya teníamos o hemos venido desarrollando en la materia de historia empresarial. Básicamente hemos trabajado históricamente desde los últimos 5 años, especialmente en el desarrollo de podcasts, de revistas, estudios de casos, debates formativos, ejercicios de investigación y en este momento entonces, ya con el desarrollo del trabajo que se hizo para la maestría en ciencias, Alejandro en la cabeza, logramos entonces empezar a incorporar en la materia de historia empresarial para la que Alejandro también se incorporó como profesor, ese ejercicio de investigación y consultoría en historia empresarial aplicada, que es motivo de la charla de hoy. Y llevamos también al segundo Congreso Colombiano de Historia Económica los primeros hallazgos en esta materia. Yo entonces le quiero dar la palabra a Alejandro para que abordemos ya los siguientes bloques de esta charla y al final retomaré yo también con Alejandro para responder algunas de las preguntas. Muchísimas gracias, Alejandro. Jairo. ¿Podrías, para empezar? Bueno, espero que todos estén muy bien. Voy a aclarar durante estos dos primeros bloques algunos elementos que son fundamentales para comprender los cursos que nosotros hemos estado desarrollando en torno a la historia empresarial aplicada. Nosotros inicialmente incorporamos una definición de uno de los primeros más importantes de este subcampo, que es James Portada, un historiador de la corporación IBM, el cual dice que la historia aplicada consiste en la identificación y el análisis de eventos anteriores y patrones de comportamiento para proporcionar una perspectiva sobre problemas y asuntos actuales. En otras palabras, es incorporar los conocimientos de la historia, de la disciplina histórica, de la teoría, de sus productos a los problemas actuales en la empresa y en el Estado. Eso me lleva a algo que es fundamental. La historia empresarial aplicada hace parte de un campo más amplio de la historia, que es la historia aplicada. Sin embargo, aquí quiero pues mostrarles rápidamente cómo ha sido el desarrollo a lo largo de los años de la historia aplicada en particular. Como ustedes pueden ver, nosotros identificamos 3 generaciones, un criterio cronológico que, como pueden ver en la gráfica, inicialmente esa primera generación tiene pocas publicaciones, aumenta un poco en esa segunda generación, pero es a partir del año 2000, justamente a partir de James Cortada, el historiador que acabamos de mencionar para la definición, que empieza a aumentar las publicaciones en historia empresarial aplicada. Eh, Aquí simplemente quiero señalar unos hitos que son fundamentales. La historia aplicada empieza desde una primera generación, pero solamente es desde la segunda que se empieza a poner el interés de manera más explícita en la historia empresarial aplicada, aunque aún no se ha llamado de esa manera. Pero aquí quiero hacer énfasis en algo. Peter Stearns, que fue un historiador de la Carnegie Mellon,
argumentaba que los problemas en la historia empresarial aplicada, en la historia aplicada, iban a cambiar la forma en que nosotros como historiadores nos hemos enfrentado a los problemas para nuestra disciplina. Hemos estado tradicionalmente acostumbrados a que los problemas son planteados desde la academia, los identificamos, hacemos balances, estados del arte y allí identificamos un problema para poderlo abordar. Sin embargo, él dice que con la historia aplicada cambia esta forma de proceder y él lo nombra problemas por misiones. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora los problemas a los que se debe enfrentar un historiador, primero, vienen del presente y segundo, del ámbito de las organizaciones y de las empresas en particular. Eso por llamar la atención, pero eh, es realmente en el año 2000 cuando James Cortada empieza a hacer un llamado enfático a los historiadores para que empiecen a poner su atención en las empresas. Él básicamente argumentaba que el mundo empresarial estaba abierto para las contribuciones de los historiadores, pero la academia seguía siendo muy resistente frente a eso. Ese llamado es fundamental, pero aún no se llega a nombrar como tal la historia como historia empresarial aplicada, sino que es hasta 2006 que el historiador empresarial japonés Takeo Kikawa lo nombra particularmente de esta manera y le da su nombre. Pero bueno, quiero pasar rápidamente. Aquí en el gráfico que ustedes pueden ver en pantalla están simplemente ubicados estos hitos que acabo de mostrar en el tiempo. No profundizo en varios otros que ven allí por cuestiones de tiempo, pero bueno, quiero continuar por acá. Esta investigación que realizamos también nos permitió definir una serie de metodologías en la historia aplicada que lo llamamos caja de herramientas y que nos han sido fundamentales justamente para este ejercicio de investigación de investigación consultoría que hemos estado aplicando con los estudiantes. Aquí en pantalla ustedes pueden ver una serie de métodos específicos desarrollados desde el subcampo. Algunos de ellos los retomaré un poco más adelante. En esta segunda diapositiva ustedes pueden ver es una conjugación de estos primeros métodos. En el anterior son unos métodos específicos como se nombran. En este caso ya es una agrupación de esos métodos. Y en esta tercera diapositiva hago un énfasis en algunos de ellos que son los que nos han servido directamente para desarrollar los cursos que hemos venido desarrollando. Como pueden ver está Takeo Kikawa, otros historiadores como Newstein, May, Blom, etcétera, que son también pioneros en el subcampo. La historia empresarial aplicada, los minimétodos, las entrevistas y un modelo de Magic Jarvals que en un momento quedará un poco más explícito. Pero deseo continuar para ya tomar la parte más carnuda y además por lo que nos ha convocado esta exposición. El ejercicio de investigación consultoría empresarial en historia aplicada va dirigido exactamente a un público de estudiantes de pregrado de la Escuela de Administración de AFIT. La mayoría de ellos son de segundo semestre porque la materia de historia empresarial está dentro de su pensum como una de las materias que no es selectiva. Especialmente son estudiantes de Administración de Negocios y Finanzas. Ese ejercicio nosotros lo desarrollamos a lo largo de todo el semestre que se sintetiza en 16 semanas y que justamente es lo que me va a servir como para estructurar cómo nosotros hemos venido desarrollando la actividad. Primero, esto va por pasos. Nosotros necesitamos inicialmente explicarle a los estudiantes que obviamente no son historiadores y que no estamos queriendo formar como historiadores específicamente, sino más bien transmitirles un aprendizaje y es la forma de razonar como un historiador, es decir, cómo se piensan los problemas en el tiempo. Y en este caso les ofrecemos unos estándares del ejercicio que vamos a desarrollar a lo largo de todas estas semanas. En este documento básicamente aclaramos algunos conceptos, qué es la historia aplicada, qué es la historia empresarial aplicada y cómo esta ayuda a iluminar los problemas empresariales desde el presente. Y además, qué es y en qué consiste justamente este ejercicio de consultoría que nosotros desarrollamos. Además, después de los estándares, es importante tener con quién va a trabajar. Y este ejercicio de consultoría, como bien lo dice, es una consultoría, se hace directamente con un tomador de decisiones y con una empresa. Esto queda a cargo de los estudiantes. Nosotros les solicitamos que por favor se acerquen a una empresa, que les llame por supuesto la atención, que les genere interés y ojalá tengan confianza, muchas veces con la expectativa que sean pues empresas distintas, pero muchas veces ha sido pues como un patrón, más bien. Las empresas a las que ellos han acudido suelen ser empresas familiares con las que tienen mucha más confianza, pero también ha dado pues unos resultados increíbles y justamente ellos están mucho más familiarizados y además como algo
como algo para mí de valor, es que empiezan a conocer muchísimo más las empresas de su familia y a veces no tienen ni siquiera un conocimiento a cabalidad de ellos, ni cómo se formaron, ni el recorrido en el tiempo, etcétera. Para que ellos puedan hacer esto, nosotros también les solicitamos que por favor tengan un consentimiento informado, que es básicamente la evidencia de que realmente están teniendo un contacto con esos tomadores de decisiones. Desde la semana 3 a la 16 ya nosotros abordamos como tal el ejercicio, que básicamente consiste en 4 fases. La primera de diagnóstico y diseño de la situación problema, la segunda de búsqueda y análisis de analogías, la tercera de síntesis de las interpretaciones y los análisis, y la cuarta, la aplicación y difusión del conocimiento. Primero voy a empezar justamente hablando de estas primeras fases que son realmente las básicas, las que nos permiten sentar esas bases para que ellos puedan desarrollar el ejercicio a cabalidad, pues como lo venimos proponiendo. Como ustedes pueden ver en el diagrama que tienen en pantalla, tenemos un cuadro. En la parte de abajo, donde dice cronología, simplemente se ubica cuáles son las semanas de correspondencia con un bloque temático. El primero se llama ruptura de hielo. Decidimos llamarlo así porque es el primer acercamiento al tomador de decisiones y son donde se rompen justamente esos lazos de resistencia y donde se forma una confianza con el tomador de decisiones. En estos dos bloques pueden ver en la parte izquierda que esta fila se llama insumo de trabajo. Nosotros a ellos les proporcionamos una serie de encuestas que son con las que ellos se pueden acercar, las que les permite obtener la información y luego, como pueden ver en la fila de abajo, a partir de estas se hace un ejercicio de análisis que corresponde a cada una de estas encuestas. La primera encuesta se centra en la historia del tomador de decisiones y de la organización. Hay preguntas de diversa índole, preguntas por el recorrido del tomador de decisiones, cuáles han sido sus estudios, desde qué momento empezó a interesarse por el mundo empresarial, etc. Estos elementos que brinda la encuesta le permite al estudiante desarrollar una línea de tiempo y además una historia tanto del tomador de decisiones como de la organización. Luego, nosotros le ofrecemos una segunda encuesta. Esto ocurre desde la semana 6 a la 7, en la cual ya las preguntas están dirigidas propiamente a identificar problemas empresariales. Y justamente también con eso hacemos un ejercicio de caracterización donde ellos pueden clasificar esos problemas. Nosotros también les proporcionamos ciertas guías y por supuesto en las clases desarrollamos muchísimo más esto para que ellos tengan mejores bases, para que tengan como todos los implementos para generar un muy buen análisis. Y todo esto como, tiene una finalidad y es que ellos puedan identificar una situación y una pregunta problema sobre la cual trabajar y eso ya nos lleva a la fase número 2 del ejercicio. ¿Atrás o ahí? Sí, acá, Eso. listo. Acá en pantalla pueden ver un ejemplo de un ejercicio de uno de los estudiantes. En este caso es el inicio de una de las historias empresariales. Lo paso rápidamente, solamente lo traigo como unos de los resultados de aprendizaje. También pueden ver una de las líneas de tiempo que se han producido también desde los mismos estudiantes. También un ejemplo de la clasificación que ellos realizan de las diferentes situaciones, problemas. Les solicitamos, por ejemplo, que las clasifiquen desde las causas exógenas o externas, desde las que tienen que ver con la estructura organizacional y las que están propiamente relacionadas con el tomador de decisiones. Pero bueno, continúo. La fase número 2 ahora se basa en la búsqueda y análisis de analogías. Esta metodología, nuevamente, nos inspiramos en los autores que mencionamos unas diapositivas atrás y se basa básicamente en la oportunidad de mirar los casos que han ocurrido en el pasado para poder analizar de manera comparativa la situación problema por la que está atravesando la empresa en el momento actual. Esta segunda fase está dividida en dos momentos. Uno es una búsqueda exploratoria, donde les pedimos y les solicitamos a los estudiantes que por favor hagan una búsqueda de analogías. Le damos algunos detalles, algunos lineamientos, pero lo que buscamos en realidad es que ellos mismos experimenten, busquen y bajo sus propios criterios lleguen a las clases con algunas de las analogías para nosotros justamente socializar cuáles han sido esos criterios que ellos han tenido. Pero luego ya les proporcionamos justamente unas preguntas y unos criterios mucho más rigurosos para que ellos hagan una selección de estas analogías y por supuesto puedan comparar mucho mejor la situación problema que están estudiando. Esto, como pueden ver, va desde la semana 9 a la semana 11. Aquí hay un ejemplo
de algunas de las selecciones que los estudiantes han realizado de estas situaciones análogas. Por ejemplo, en una de las empresas de alimento han buscado con el grupo Nutresa, con Alpina, con Colanta. Para esto es fundamental el desarrollo de estudios de caso, que es también una de las cosas que nosotros esperamos ir inspirando desde acá, desde EAFIT, para que se sigan desarrollando y tener muchísimos más elementos que nos permitan hacer este tipo de análisis. La fase 3 en este caso, ya tiene que ver con la síntesis de las interpretaciones y de los análisis que los estudiantes realizan. Lo que buscamos es que esto concluya en un informe de tipo ejecutivo donde hablen de la empresa empresarial, de la historia empresarial, de la organización, justamente de la misma historia, de estas situaciones problema por las cuales ha atravesado, y además puedan profundizar en esas analogías que han encontrado y que se hagan preguntas análogas a las situaciones que se les han presentado. Cuando empiezan estos inconvenientes, dónde ocurren, quiénes están involucrados, qué se hizo para intentar solucionarlos, si en efecto se solucionó, qué consecuencias tuvo y cuáles otras trajo, etcétera. Además, esto pues nos permite ya ver y además llevar a que los estudiantes realicen análisis, que propongan sus propias consideraciones y que además aventuren hipótesis, experimentando también con algo de estas metodologías, que es el pensamiento hipotético o contrafactual, que también es fundamental. Por ejemplo, la imaginación ha sido uno de los elementos que son más importantes en este tipo de análisis y, por supuesto, cuando se están enfrentando a situaciones problema en tiempo real con las empresas. Aquí hay un ejemplo de la estructura de ese trabajo final, de cómo les pedimos que lo estructuren, cuáles son los puntos que ellos toman y demás. Ya paso por aquí para la última fase. Esta última fase es una fase de aplicación y de difusión. Básicamente nosotros lo que les solicitamos a ellos es que realicen un podcast que tiene dos formas de realizarse. Una es que ellos lo comenten entre ellos y discutan el ejercicio que realizaron, cuáles fueron los casos que encontraron, si realmente les sirvió, qué aprendieron, etcétera, que lo puedan. Seguí acá en este lado. Listo, qué pena, aquí se desconectó. Me voy a hacer aquí junto a Jairo. Como le decía, que los estudiantes puedan conversar y dialogar sobre el ejercicio que realizaron. Y una segunda manera de realizar el podcast es con el tomador de decisiones. Algunos de ellos tienen una muy buena relación y además el tomador de decisiones se interesa muchísimo por este tipo de ejercicios. Muchas veces se dan cuenta que ni siquiera se hacen preguntas como cuándo empezó su empresa, no tienen una conciencia real de cuándo todo ha ocurrido, y esto les lleva a una reflexión muy interesante. Y lo importante aquí en este tipo de podcast es que logran reflexionar sus hallazgos del trabajo con el tomador de decisiones. Son unos ejercicios supremamente interesantes. En este caso pongo un ejemplo de los guiones que se realizan, porque también les solicitamos que hagan un guión ya para el podcast. Aquí pongo un ejemplo de algunos de los productos de los estudiantes. En este caso, uno de ellos es con el tomador de decisiones. Este es entre dos estudiantes. Si ustedes lo desean, pueden encontrarlos, son públicos. Ellos lo hacen en plataformas pues bastante conocidas. Y para finalizar, lo que quiero aquí mostrarles rápidamente son algunos de los insumos que nosotros utilizamos para este ejercicio de consultoría. En este caso, el formato rápidamente de autorización para el tratamiento de datos. En este está especificado pues todo lo que tiene que ver en cuanto a leyes y lo que está relacionado propiamente con la universidad, y además hacemos explícito cuál es la finalidad del ejercicio. También tenemos las guías, por ejemplo, la encuesta número 1. Ustedes aquí pueden ver rápidamente algunas de las preguntas que llevan este tipo de encuestas. Tengan pues que es importante considerar que este formato, cuando se lo entregamos a los estudiantes, lo hacemos en un formato de Forbes que facilita muchísimo el tipo de respuestas, y además les pedimos como por facilidad y por flexibilidad que graben primero la entrevista, les hagan preguntas, les permitan hablar, les hagan preguntas abiertas, luego refuercen, si se les ocurre alguna pregunta que profundicen. Realmente es un ejercicio, aunque es una encuesta semiestructurada, también permitimos que tengan cierta libertad y que realmente sean muy curiosos en este tipo de ejercicios, que es lo fundamental. Nuevamente, aquí hay algunas imágenes de cómo suelen ser estas guías que les entregamos.
Aquí la segunda guía que está ya relacionada con el diagnóstico de situaciones, problemas que tienen que ver con esas fases que vimos anteriormente. Y ya lo que sigue lo voy a pasar un poco más rápido. Eh, por ejemplo, esta es la guía de análisis de analogías. Todo el tiempo pues les damos todo de manera muy específica para que los estudiantes puedan dirigirse muy bien en este tipo de ejercicios y que tengan una claridad pues respecto a lo que estamos haciendo, que también nosotros sabemos que para el que no es historiador no necesariamente es algo demasiado sencillo, pero ha sido muy enriquecedor. Aquí está, por ejemplo, la guía de elaboración del podcast y bueno, eso sería todo por ahora. Básicamente, entonces, lo que logramos nosotros y venimos experimentando durante los últimos 2 semestres, especialmente que hemos venido desarrollando este, perdón, este ejercicio con los estudiantes, es de llevar la historia empresarial a un público que no necesariamente se está formando para ser historiadores y generar una sensibilidad histórica en la cual para su formación dentro de una escuela de administración encuentren cada vez más relevante, más pertinente la formación en historia empresarial y en los ejercicios que hacen rescatan permanentemente el valor que incluso a las personas que ellos entrevistan y con las empresas con las que trabajan les permite hacer una reflexión muy interesante sobre el valor de la historia y cómo profundizar en trabajos de esta naturaleza les permite a esos tomadores de decisiones repensar o pensar de una manera diferente los problemas empresariales que enfrentan en la cotidianidad. Esto, como ya lo hemos dicho, es un ejercicio que está en permanente construcción. Estamos elaborando un artículo académico propiamente sobre la historia aplicada, específicamente la historia empresarial aplicada. Queremos, como está pues planteado en el título del trabajo de grado de Alejandro, sentar las bases del campo para un público, digamos, latinoamericano o iberoamericano, para el cual esto todavía sigue siendo más o menos desconocido. Y el segundo artículo justamente que estamos trabajando se trata sobre el desarrollo metodológico de cómo llegar con la historia empresarial aplicada al salón de clase, pero también cómo poder desarrollar ejercicios de consultoría profesional en el cual el método que estamos construyendo pueda contribuir a que el historiador y la historiadora que tenga posibilidades e interés de hacerlo pueda llegar a la empresa con un insumo distinto, en este caso específico, la posibilidad de llegar con ejercicios o mecanismos o metodologías de historia empresarial aplicada para establecer un diálogo específico con estas empresas y empresarios. Vamos a parar en este momento para abrir entonces las discusiones o preguntas que se generen alrededor de esto. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla a propósito y le voy a devolver a María Fernanda el control, que no sé cómo se hace, pero bueno, mientras tanto vamos. Vale, profe. Creo que es donde estoy yo en los tres S. Ah, bueno, ahí ya quitó Y 3 puntos. los 3 puntos y ahí me agrega como anfitrión. Cambiar de anfitrión, listo. Ya quedas. Vale. Gracias. Muchas gracias, profe Jairo y Alejandro. Ahora abrimos entonces ronda de preguntas. Pueden escribirnos por el chat o se puede levantar la mano y le damos la palabra. Sí, Sergio. Bueno, Jairo y Alejandro, muchísimas gracias por la presentación. Efectivamente, muy interesante lo que están haciendo. Eh, yo tengo como 10 preguntas, pero por ahora, digamos que mientras los demás van también participando y luego después vuelvo con otras. Me quedaron sonando muchas cosas, creo que es una experiencia muy importante aquí, en particular en la universidad donde yo estoy. Se trabajan, digamos, todas las materias están pensadas para trabajarlas con las empresas en términos de consultoría, pero digamos que este eje de la historia pues no está presente. Estaba pensando, pues en términos de ese call to action de las recomendaciones organizacionales que ha salido de estos productos, porque igual no es mi campo, yo estoy más en historia financiera, entonces consultoría en historia empresarial, creo que, pues ni idea, no se me ocurre más allá de que, no sé, el libro, digamos, de la historia de la empresa, qué otro tipo de productos
están saliendo. Sería muy interesante conocer en ese campo. Y hago otra muy rápida, ¿cómo llevan a cabo la evaluación, digamos, de los estudiantes del ejercicio y de las empresas con las que trabajan, y también las empresas evaluando el ejercicio que hacen, cómo lo han recibido? Hago esas dos por ahora y luego más tarde otras. Sí, gracias. ¿Recogemos preguntas o vamos respondiendo, María Fernanda? ¿Qué sugieres? Recogemos dos preguntas y las van respondiendo. Levantó la mano Julio. Listo. Bueno, no, la típica pregunta y un comentario. Eh, primero el comentario. No sé si vieron esta semana, salió una investigación que analiza cuáles son como los papers que más citan los policy makers, ¿no? Y en ese listado, en ese ranking, pues aparecían que primero eran los economistas, eh, y fuera de los economistas, pues estaba sociología, y algo ciencia política, pero por ningún lado aparecían los historiadores, ¿no? Entonces, a mí me parece que este tipo de reflexiones son más que necesarias, y entonces estoy encantado de que ustedes estén trabajando en eso, y chévere que, que ustedes están poniendo una discusión y un enfoque pues que tenemos que prestarle mucho más atención, ¿no? En este caso el trabajo era sobre policymakers, pero pues también es muy relevante en el contexto, sobre todo al menos de los que trabajamos en escuelas de negocio, ¿no? Que es el tema de Ujú, consultorías, ¿no? Entonces, ujú, la primera pregunta era eso, ¿no? ¿En qué medida esto se puede llevar también a temas de política pública, ¿no? ujú. Y si esta discusión de la historia, y la revisión de literatura que hicieron, pues también, ¿no? Está como orientada a, digamos, a esas discusiones de política pública, ¿no? Y la otra pregunta es un poco más en lo interesante es el aterrizaje que ustedes están haciendo con sus estudiantes digamos, de esta perspectiva, ¿no? Entonces yo me preguntaba si nos pudieran contar un poco más, como cuáles son las dificultades que ustedes han visto los estudiantes han enfrentado, ¿no? Al desarrollar este tipo digamos, de ejercicios, de consultoría, y si tienen alguna visión de cómo los empresarios o los objetos, o los que han recibido esos informes de consultoría, cómo lo han visto, y cuál es la percepción que sean historiadores los que están haciendo, porque pues tradicionalmente son economistas o administradores, ¿no? Y si hay algún feedback por parte de ellos de si ven algo diferente, ¿no? Digamos, en el enfoque de hacer consultoría desde este marco, ¿no? Desde la historia. Eh, Esas eran como las preguntas, y sobre todo el comentario, ¿no? Felicitarlos porque sí nos ponen a pensar muy seriamente en cómo, cómo hacer este tipo de ejercicios para que pues lleguen a la consultoría, e inclusive como las investigaciones, que es algo que tampoco mucho hacemos, pueden tener dentro digamos, de los artículos una sección de implicaciones para la práctica gerencial, ¿no? No estamos muy acostumbrados a eso, y yo creo que es necesario hacerlo, ¿no? Muchísimas gracias a Julio y a Sergio. Pues, ¿Quieres comenzar? sí, por Adelante. supuesto. No, muchísimas gracias por las preguntas. Como Jairo lo decía hace un momento, es un ejercicio que va en construcción. Eso quiere decir que hemos venido perfeccionando las metodologías, la forma de acercarnos a los estudiantes, cómo explicarles, desde qué momento hacerlo, cómo pedirles que se acerquen también a los tomadores de decisiones y demás. La primera pregunta tenía que ver como con las recomendaciones, qué tipo de recomendaciones hacen los estudiantes. Eso depende muchísimo también como el carácter y el interés que el estudiante como tal tenga por la materia. eh, y hay unos trabajos que son muy buenos, donde hay un ejercicio interpretativo excelente, intentan hacer comparaciones y demás. Otros sí procuran hacer algo que es reflejar lo que vieron en otras organizaciones y simplemente pues trasladarlo a los problemas que quisieran pues como elaborar. Por ejemplo, hay algunos que optaron por analizar
temas, por ejemplo, como los de Enro Corporation para analizar la situación por la que estaban pasando y hacían este tipo de recomendaciones. El administrador debe respetar su rol como administrador de la empresa y separar las finanzas de la empresa, de las finanzas personales. De lo contrario, esto formará un caos, que justamente es lo que ellos ven en las empresas anteriores, en las analogías, y descubren, como nosotros lo habíamos propuesto inicialmente, en la clasificación de problemas empresariales, en este caso, que el tomador de decisiones tenía una gran influencia en los inconvenientes que se estaban viviendo. Entonces, pienso yo que más allá de las recomendaciones es la capacidad de análisis que ellos empiezan a sentir y el papel que comprenden que tiene esas personas cuando están en estos papeles y en estos roles tan importantes en las empresas. Hay unos que son muy buenos, pero más allá, pues, más o menos por esta vía se van las recomendaciones. Y además, como lo toman las empresas, pues es como algo muy sui generis, porque no comprenden exactamente qué es esto de la historia empresarial de las que ustedes están hablando, pero muchos de ellos también se fascinan por el tipo de preguntas que les empiezan a hacer porque también los ponen a ellos en escena, digámoslo así. El reflector queda sobre ellos y les parece supremamente interesante y mucho más que, como les decíamos también hace un momento, muchas veces tienen relaciones filiales. Entonces hay unos que conocen muchísimo sobre la empresa y empiezan a discutir con ellos, empiezan a reflexionar y que se vuelve pues como de una manera muy fascinante, pero no quiero pues como extenderme demasiado. Yo complemento un poco en ese sentido y es identificar siempre, y es una cosa con la que somos muy insistentes, es que esto se trata de un ejercicio de formación de estudiantes de segundo semestre y que por lo tanto pues como las aspiraciones no pueden ser pues tampoco entendidas como una consultoría profesional pagada. Por lo tanto, desde el principio, la aproximación que se hace se deja claro, digamos, cuál es el alcance que se tiene, aunque sí se espera que los estudiantes logren, pues, arriesgar, digamos, esas interpretaciones y esas posibles recomendaciones. Pero es muy importante como ese contexto de formación y los tomadores de decisiones lo saben y saben justamente que ellos tienen unos límites, especialmente son personas muy jóvenes, estudiantes del segundo semestre rondan por los lados de los 19, 20 años y es la primera vez que tienen en la mayoría un acercamiento a la historia y por lo tanto, digamos, es un poco complejo, que eso justamente tiene que ver con una de las preguntas de Julio de las dificultades y en muchos casos justamente de las dificultades identificadas y ahorita Alejo puede profundizar un poco más, está justamente como en esa dificultad de concebir en primer lugar, pues, de qué se trata la historia empresarial en particular y ya con mayor detalle de qué se trata la historia empresarial aplicada, porque incluso dentro del mundo de los historiadores esto genera muchas preguntas, se genera muchas sospechas, muchas resistencias, porque la pregunta siempre es, bueno, ¿y qué es lo que se aplica? Y nosotros, digamos, hacemos un ejercicio de reflexión con los estudiantes permanente y es justamente entender que lo que estamos promoviendo fundamentalmente es la capacidad de pensar históricamente, de incorporar dentro del ejercicio de toma de decisiones la racionalidad histórica, lo que implica justamente análisis de contextos, análisis de procesos, mirar la propia historia y preguntarse por una serie de elementos que normalmente ante una situación crítica los tomadores de decisiones acuden a unas herramientas tradicionales, pero no acuden a la historia, que era justamente, digamos, en este caso el comentario de Julio frente a este paper de los policy makers y en qué medida la historia ilumina, digamos, sus vidas cotidianas. El ejercicio y el esfuerzo que estamos haciendo es justamente llevar la historia poco a poco, y este es un espacio justamente de socialización y de invitación para que también se sumen y trabajemos juntos en estos propósitos de poder contribuir a que la historia sea efectivamente algo que ilumine la toma de decisiones en muchos ámbitos, no solamente en el empresarial, que es lo que estamos haciendo ahora, sino justamente, Julio, como lo comentabas, incluso originalmente se planteaba más en términos de políticas públicas, nosotros lo estamos llevando más a la historia empresarial, pero claramente hay una conversación y se puede dar en muchos otros campos. ¿Querés responder algunas de las otras preguntas, Alejo? Pues simplemente complementarlo allí. Si bien nosotros esperamos lograr ese contacto, todo el tiempo el objetivo real por ahora y con con ese tipo de estudiantes es justamente el estudiante que tenga desde ahora un contacto con las empresas, que comprendan cómo funciona, cuáles son las dificultades que se enfrentan más allá de los modelos de los que a veces pues están aprendiendo y que es uno
de esas grandes virtudes de la historia, ver cómo estos pequeños detalles, las particularidades, cómo el individuo realmente está inmerso allí. Y segundo, que desde ahora ellos puedan realmente comprender cuál es la importancia de la historia cuando ellos empiecen a tomar decisiones, cuando ellos empiecen a plantearse problemas, que además este ejercicio siempre está en un marco y es la materia de historia empresarial. Eso quiere decir que nosotros, esto hace parte, digámoslo así, de un segundo bloque de clase, pero hay una primera parte teórica donde nosotros abordamos la historia de Colombia, de la empresa y el empresariado. Eso quiere decir que también constantemente estamos haciendo este tipo de reflexiones con la historia que nosotros ya hemos desarrollado como profesionales, como para que ellos vayan captando algunos de estos elementos que pueden ser realmente iluminadores, recurriendo a la palabra que decía Jairo, para cuando ellos estén contemplando los problemas a los que les toque enfrentarse. Sobre la evaluación, Sergio, pues tenemos, digamos, unas rúbricas de evaluación para el ejercicio mismo. Hay todo, digamos, un instructivo muy detallado en el que se les entrega a los estudiantes todo lo que ellos tienen que hacer a lo largo del semestre y cada una de las entregas, y cada una de las entregas tiene asociada una rúbrica. Y cómo evalúan las empresas el ejercicio o los tomadores de decisiones, generalmente es justamente por medio de la interacción con los estudiantes, y al final que se hace pues como un balance, e incluso cuando se logran grabar los podcasts con estas personas, ahí se hace un espacio de valoración del mismo ejercicio en el que estas personas emiten sus conceptos. Hasta el momento, Alejo, no sé si tenemos algún comentario de pronto negativo frente al ejercicio. Yo creo que podríamos decir que en este punto, insisto, van 2 semestres realizando el ejercicio, este es el segundo. Hemos tenido una muy buena retroalimentación y por supuesto es algo que todos los semestres vamos analizando y vamos perfeccionando, haciendo ajustes, incorporando cosas, porque estamos, digamos, con una ventana más o menos, consideramos que 2 semestres más haciendo este piloto nos puede ayudar ya como a pulir mucho mejor el instrumento. Sí, y pues recordar también las socializaciones que hemos generado, Ujú. que son unos comentarios maravillosos, porque lo que hacemos es que después de poner este tipo de encuestas y luego que les solicitamos que hagan los ejercicios a partir de ellas, también socializamos sus hallazgos en clase y los comentarios son realmente una cosa espectacular. Esos muchachos quedan fascinados con el tomador de decisiones, hablan de él, cuál fue su recorrido, dónde venía, cómo surgió la empresa, cuáles eran los problemas. Entonces, al mismo tiempo, esa narrativa que es particularmente tan interesante de la historia, empieza también a llamarles muchísimo la atención y uno mismo como profesor termina usando pues la palabra, uno se empelicula con ellos hablando de estos temas y eso también es una forma pues muy valiosa que yo he tomado como de evaluar cómo realmente está incidiendo el ejercicio que estamos realizando con ellos. Vale, gracias. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, mientras anima a alguien más en hacerlo, yo quiero tomar la voz y quería preguntarles algo, y si ustedes lo dijeron, les pido disculpas, pero todo lo que ustedes presentaron yo lo identifico como, digamos, dentro de una metodología de un aprendizaje basado en proyectos o en problemas, que justo Alejandro algo hablaba sobre cuestiones de problemas, ¿no? Y en toda esa metodología que al menos yo la identifico, ¿no? Me gustaría preguntarles que si bien, ¿no? Digamos, todo este proceso tiene un inicio, ¿no? Y pues un final con toda esta entrega que tienen los estudiantes. ¿Cómo han visto ustedes digamos, esa evolución, ¿no? De hecho, ustedes mencionaban que eran estudiantes de segundo semestre, ¿no? ¿Y cómo ha sido, o al menos esos resultados en esos objetivos de aprendizajes que ustedes han podido identificar desde el inicio y hasta el final, ¿no? En esa evolución. Muchas gracias, María Fernanda. Y bueno, básicamente, digamos que en lo que te refieres como a la metodología por problemas, en este caso lo que nosotros promovemos inicialmente es identificar una situación problema. O sea, ese es como el punto de llegada de la primera fase del ejercicio de investigación, en el cual una vez los estudiantes ya se han familiarizado
con unas herramientas que les propiciamos y una serie de ejercicios y con la misma empresa o el tomador de decisiones, les ayudamos y les acompañamos para que el ejercicio que ellos hacen en la interacción con los tomadores de decisiones les permita identificar una situación, problema, porque muchas veces no es clara, muchas veces acuden de pronto a generalidades sobre momentos críticos o situaciones particulares, pero no se problematiza bien el por qué o cuáles son las causas de esas situaciones problema. Entonces ahí se hace un ejercicio muy interesante de lograr con el tomador de decisiones, que es quien efectivamente tiene que llegar a esa conclusión, lograr identificar en una cronología algún punto específico en el que dice, acá yo creo que hubo una situación particular que generó un problema específico que es el que estoy enfrentando en este momento y lo puedo nombrar. Cuando ya se puede nombrar la situación problema, ya entonces comienza, digamos, la búsqueda de analogías y otra serie de situaciones en la cual ya se incorpora estas herramientas del pensamiento histórico para empezar a generar ese tipo de relacionamiento entre el momento presente y situaciones análogas del pasado que puedan iluminar a ese tomador de decisiones en lo que va a hacer hacia el futuro. Entonces, digamos que es una metodología distinta, justamente porque en este caso tiene mucho incluso como de trabajo de psicoterapia o de psicoanálisis, en la cual eh, claramente pues guardando las proporciones, esto lo digo simplemente de forma comparativa, es en el ejercicio de la conversación en el que eventualmente aparece un punto en el cual ya se reconoce y se hace podríamos decirlo, nombrable una situación, problema específico. La evolución en el curso, no sé, Alejo, si querás de pronto comentar algo frente a eso. Sí, por supuesto. Hay algunos elementos que hacen parte de la historia propiamente, por ejemplo, la capacidad de ubicar problemas en el tiempo, no universalizarlo, sino que tengan la capacidad de decir, vea, el espacio es fundamental, el tiempo es fundamental, que identifiquen cuáles son las tendencias, cuáles son esas continuidades, cuáles son esos grandes cambios, que hay una transformación permanente en las empresas y estos elementos, nuevamente, que están muy relacionados con el razonamiento histórico, empiezan a hacerse ya como digámoslo así, comunes en ellos, en sus propias reflexiones. Ya los tienen en cuenta, ya piensan entonces cuáles son las diferencias de Antioquia. Ya no es lo mismo entonces una empresa de Estados Unidos que una de aquí, o una de Cali, o una del Valle, cuáles son justamente esos problemas que se generan, cuándo tiene que ver realmente con relaciones externas, cuándo tiene que ver algo propiamente con la organización, cuándo es en el ámbito político, cuándo es en el ámbito económico. Entonces, es esa complejidad, ese abanico de pensamiento que es tan propio de la historia y que nosotros solemos rescatar tanto de ella, me parece a mí que es lo que más se va rescatando a lo largo del curso. A veces es difícil, pero tiene no tanto con la manera en cómo reflexionan, sino cómo lo plasman, y son las dificultades propias que tienen de escritura. Eso se vuelve a veces una cosa difícil como de solucionar a lo largo del curso, porque uno no puede centrarse en ello, pero eso a veces puede afectar bastante de su manera de expresión. Por eso es tan importante la socialización, y ahora lo mencionaba. Cuando ellos hablan y discuten, se nota realmente qué es lo que a ellos les está, digámoslo así, cambiando en su manera de razonar, pero cuando lo van a llevar al papel tienen una dificultad bastante grande. Entonces, son como cosas que uno tiene que ir más o menos observando, pero sí es evidente la capacidad de precisar los problemas en el tiempo, que es lo que a nosotros más nos interesa, que particularicen, que identifiquen cambios y permanencias, etcétera. Y una cosa que voy a complementar en ese sentido tiene que ver con el ejercicio mismo, que no es un ejercicio que se hace de manera universal en todos los cursos de historia empresarial que tenemos ahora. Nosotros tenemos varios profesores y profesoras de la materia y como les mostré ahora, tenemos unas formas, digamos, de actividades de aprendizaje activo, dentro de las cuales en los demás grupos se utilizan unas. En este particular en el que trabajamos Alejo y yo, inicialmente comenzamos juntos, ya Alejandro tiene un curso él solo en el que también se lleva a cabo este ejercicio, es digamos donde estamos haciendo las pruebas piloto. Estamos generando cada vez más interés también en las colegas y en los colegas para que también de alguna manera se vayan incorporando estos ejercicios, pero en la misma evolución de los últimos semestres hemos identificado algo que es positivo, y es que justamente por una serie de falencias en procesos de lectoescritura de estos y estas jóvenes que llegan a nuestro salón,
decidimos, en este caso desde la jefatura, pues digamos, de la línea de historia empresarial, hacer obligatorio un curso con la biblioteca que les enseña a buscar en bases de datos, y eso es parte, digamos, de las notas del curso. Entonces eso nos ha favorecido en el sentido de que ya, por ejemplo, para la búsqueda de analogías, ya cuentan con herramientas de búsqueda de información en bases de datos, y eso, por supuesto, se ha venido viendo reflejado a la hora de los resultados que va presentando. Todavía hay mucho por aprender, hay mucho por perfeccionar, pero estamos convencidos de que haciendo el esfuerzo que estamos haciendo hasta ahora, en algunos semestres ya podremos tener un modelo mucho más claro, y la idea es justamente compartirlo con la comunidad académica de tal manera que esto, pues a quienes les parezca interesante, y agradezco pues además a Julio sus palabras y a Sergio, porque creemos que se puede hacer, digamos, un aporte importante en este campo, específicamente en la formación de personas que generalmente no valoran la historia. Gracias, profes. Acá en el chat hay una pregunta de Karen y nos dice, ¿podrían por favor ahondar un poco más en los instrumentos y metodología en la que desarrollaron los estudiantes la consultoría y cuáles son los resultados que estos entregan de su proceso? Ujú. Listo. Bueno, ahora mostramos algunos de estos insumos como los nombrábamos en las diapositivas, que son pues fundamentales como los instrumentos para desarrollarlo. La metodología básicamente sigue un poco un gran estándar que incluso está muy relacionado con cómo nosotros los historiadores solemos acercarnos a los problemas, solamente que hay unos detalles que cambian. Nosotros normalmente partimos de una pregunta-problema, que es la que dirige la investigación que vamos a desarrollar. Luego vamos a unas fuentes, hacemos todo un proceso de investigación, luego, y que implica también un proceso de lo que nombramos como hermenéutica, para luego llegar y sintetizarlo en un texto. Básicamente, esa es la gran metodología a grandes rasgos de la historia. En este caso, hay dos cosas que cambian, o digámoslo así, varios aspectos que cambian. Primero, la manera en cómo se plantea ya la pregunta, y que era algo en lo que hacíamos énfasis. Ya no viene solamente de una reflexión de las fuentes que encontramos, sino del mundo presente. ¿Cuáles son los problemas por los que está pasando en este momento la empresa? Segundo, aunque continuamos haciendo énfasis que la historia es integrada aquí, es decir, las fuentes tradicionales del historiador, esto ya implica entonces que también aprovechemos las fuentes actuales. Es decir, que eso también implica una manera diferente de tratar eso que solemos llamar la crítica interna y externa de los documentos. Luego, ya nuestro escrito ya no es solamente salir del archivo, de ponerlo en publicación y volvernos al archivo, sino que es entonces ir con ese tomador de decisiones para socializarlo, para generar una reflexión. Es decir, enfrentar el problema entonces de tal manera, no para solucionarlo, que pues eso ya sería ser una especie de augur, sino para contribuir en la forma en que se trata. Esos grandes pasos, que son como los más extensos, los particularizamos. Nosotros tomamos una metodología de dos historiadores estadounidenses, que era Richard Nusta y Richard May, que estaban en el ámbito del poder presidencial, de cómo gobernar, de las políticas públicas en los años 80. Ellos desarrollaron una metodología mucho más particular, que ellos llaman mini métodos, y que se centra principalmente en el análisis de analogías. Por eso es que hacemos énfasis en esta metodología de análisis de analogías. Esos mini métodos recuperan formas de hacer historia que son muy tradicionales y que a veces como que simplificamos, pero que son fundamentales. Por ejemplo, lograr poner en una línea de tiempo dónde está ubicado el problema. Eso inmediatamente nos lleva a ponerle contexto y a ubicarlo en un espacio y en un tiempo. Luego de ello es aprender a reflexionar sobre esta situación y hacerle preguntas que no son las tradicionales. En este caso, bueno, si esto está ocurriendo de X manera, ¿cómo puede tender a ocurrir en lo inmediato? ¿Hacia dónde puede tender? ¿Cuáles pueden ser las consideraciones que tenemos que tener en cuenta? Y que es una de las virtudes de la historia, tener una magnitud y una amplitud de elementos que sabemos que afectan una situación, que pueden ser sociales, culturales, relacionados con la identidad, y que se integran en la forma de tratar los problemas. Básicamente, estos autores son los que nos sirven a nosotros como inspiración para desarrollar un método
que en este caso no podemos decir que es completamente original, pero sí que estamos desarrollando, en este caso, y ya lo hemos reiterado, SOO está en construcción, pero que nos está sirviendo justamente para llevar estos aprendizajes a los estudiantes. Y yo creo que de pronto ya hablamos un poco de los resultados, que es parte de lo que se pregunta acá, es decir, cuáles son los resultados que ellos entregan. Nuevamente tiene que ver, es algo que se desarrolla a lo largo del semestre. Desarrollo de una historia empresarial y el tomador de decisiones que permite ubicar en contexto a esa empresa y a estos individuos. Luego, un desarrollo de cuáles son esas situaciones, problemas relacionados, por supuesto, con su historia. Luego, entonces, un análisis de las analogías y les hacemos también preguntas a esas analogías de carácter histórico. Cuándo comenzaron, dónde ocurrieron, quiénes estuvieron involucrados, qué involucró en el tiempo. Posteriormente les solicitamos un análisis de eso de manera comparativa y finalmente les pedimos una serie de posibles recomendaciones que creen ellos que sería lo que tendrían que tener en cuenta los tomadores de decisiones para las situaciones problema que ellos determinaron y por los cuales los tomadores de decisiones están pasando. Ya con eso y con el podcast final es una manera también de transmitir, de divulgar, de reflexionar en la medida de lo posible con ese mismo tomador de decisiones o con sus propios compañeros, justamente esos resultados de aprendizaje que van desarrollando a lo largo de la actividad. No sé si sea más o menos claro con eso. Yo creo que es bueno hacer el énfasis de que de pronto Alejo lo acaba de mencionar, pero queremos ser reiterativos. No se trata de ir a solucionar problemas. Nosotros estamos justamente en un ejercicio en el cual buscamos es desarrollar capacidades de pensar y comprender problemas con una perspectiva histórica. Y justamente esos insumos que se le presentan a los tomadores de decisiones, justamente les permitirá a ellos tomar decisiones mejor informadas. Pero hasta ahí llegamos nosotros, justamente a proveer muchos más insumos para esa toma de decisiones. Dale, Sergio, Sergio. de la mano. Puedo seguir con la segunda tanda de preguntas entonces. Eh, Tienen entonces con las empresas aquí, bueno, aquí en mi universidad las llaman los socios formadores y se plantea el reto. ¿Ustedes lo dejan libre en esa búsqueda del problema organizacional que, o sea, organizan a los estudiantes en grupos, bueno, equipos para que cada quien vaya y busque, o ustedes les asignan, este es el problema, este es el reto? Creo que lo que dejaron abierta la pregunta sería más si cada quien va proponiendo lo que hacen y si luego estas empresas socioformadores van y los oyen a todos, ustedes hacen un proceso de selección de, no, este fue el mejor equipo, este es el que presentamos. Eso sería lo primero como para entender ahí la dinámica un poco más a fondo. Lo segundo, estaba pensando en términos, bueno, ustedes tienen el formato de protección de datos. Como les contaba yo aquí pues en esta universidad, casi que el 90% de las materias de toda la universidad, o 85, 80, no sé, pero muy, muy, muy altos, y de todas las universidades con estos socios formadores. Estaba en la Javeriana preguntando esto en Colombia, un poco diciéndoles por qué no lo hacemos así para algunas maestrías o varios programas, y me decían no, que pues habían ocurrido varios problemas con conflictos de intereses. Entonces que a su tanito le ha tocado el reto con la empresa A, pero trabajaba con la empresa B y hay un poco de insider information. No sé si ha ocurrido. Bueno, ellos no trabajan, pero sí contaron de este tema de las relaciones familiares también un poco adentro, ¿no? Entonces sí podrían haber este tema de redes y mi familia está acá y vamos a trabajar con esta otra empresa. Eso como sea, y también adicional en información, en temas de información, cuando se publica este podcast, cómo se da ese manejo de la información, que si sale, que nos le dicen a los estudiantes como, oye, no puedes hablar de estas cosas, pero sí esto, eso se acuerda con la empresa, un poco cómo se da esa, pensando que digamos, la naturaleza de la consultoría en principio es darle una ventaja comparativa, un valor agregado a la organización de información privada, ¿no? Este es tu valor agregado, que es solo para ti, este es tu producto, y acá es un poco diferente. Lo vamos a poner en un podcast, ese resultado de la consultoría. Y vuelvo a general. Y, y último, bueno, que ya
podría quedar hablando todo el resto de la tarde-noche esto. Inteligencia artificial, ¿ustedes cómo la incorporan? Digamos que no es un secreto que si no la están mencionando, igual los estudiantes sí la están usando. Entonces, ¿qué hacen al respecto? Y si más bien la incorporan dentro de todo este ejercicio, o hay cómo afrontan este tema ahí. Vale, Sergio, muchas gracias. Yo voy a hacer un comentario muy breve sobre la primera parte o la primera pregunta, y es más o menos contar un poco también como la cronología del ejercicio. Inicialmente, nuestro interés estaba, digamos, volcado a que los estudiantes o el grupo de estudiantes pudiera, digamos, identificar organizaciones idealmente que no estuvieran relacionadas con sus propios núcleos familiares o que no tuvieran, digamos, algún conflicto de interés particular. De todas maneras, esa pretensión no fue posible llevarla a cabo porque, pues, justamente reconociendo el contexto en el que estamos, la mayoría de empresas en Colombia son pequeñas y medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, y muchas de ellas justamente empresas de origen familiar. Y básicamente, en este caso, por ejemplo, por términos prácticos, a los estudiantes se les complicaba, digamos, buscar organizaciones por fuera de lo que ya tenían a la mano. Entonces, digamos que de manera más o menos, podríamos decir, automática, se fue llegando a la conclusión de que para no postergar el ejercicio, porque se quedaban mucho tiempo tratando de encontrar otras organizaciones, lo podían hacer con empresas de la familia. Y de hecho, casi que yo creo que pues un porcentaje muy alto, no sabría decir en este momento exactamente cuál porcentaje, Amigos y se hace familiares. con amigos y familiares. Entonces, en ese sentido, reconociendo pues además el tamaño de la empresa, pues es algo que eventualmente en un futuro podrá hacerse distinto, pero por ahora lo estamos manejando así, con las empresas que tienen al alcance, con quienes tienen la confianza, que fue la palabra que empleó Alejandro, porque igual es un ejercicio de poco tiempo. Entonces, digamos, pretender llegar a la construcción de confianza en un semestre de 16 semanas para poder abrir las puertas y contar una historia y hablar de problemas, posiblemente se nos va mucho más tiempo de lo que tenemos ahora posible para el ejercicio. Entonces, por ahora lo hacemos así y no hemos tenido problemas, pues, hasta el momento, y esperemos no tenerlos, porque digamos que el consentimiento informado y todo lo que se les presenta, justamente procura, pues, mantener todo con absoluta confidencialidad. Y cuando aquí se dieron cuenta en la presentación, se hace socialización de resultados, lo hacemos sin revelar datos específicos de la empresa o el tomador de decisiones. Ya lo del podcast es diferente. Alejo, te doy la palabra para que... No, realmente muchísimas gracias por las preguntas. Eh, Todas las encuestas van acompañadas más allá del consentimiento informado con una guía. Esta guía no solamente se encarga de explicarles a ellos cuál es el sentido de las preguntas, por qué se hacen, cuál es la dirección, sino que también hay unas recomendaciones que se les hacen a ellos, cómo acercarse al tomador de decisiones, cómo hablarles a ellos, más o menos qué lenguaje y, fundamental, preguntarles hasta qué punto ellos quieren decir algo y no, y hasta qué punto también respetar lo que ellos quieren decir y no decir. Por ser familias, muchos de ellos son, no tienen problema, yo le pregunté y me dice que puedo mencionarla. Antes se sienten interesados en que hablen de su empresa, de los inconvenientes por los que están pasando. Entonces, no es tampoco un ecosistema, al menos con el que nos hemos encontrado, tan cerrado. En realidad, son muy abiertos a que estos muchachos vayan y los investiguen. Y nuevamente, a veces se reflejan cosas. Hay estudiantes que claramente tienen una muy buena relación con sus padres, que a veces me dicen, profe, yo soy capaz casi que de responder la encuesta con el conocimiento que tengo. Hay otros que decían, yo no tenía ni idea, pero también como que empieza a, digámoslo así, a flexibilizar esas barreras padres e hijos o con sus madres. Hay unos casos muy particulares donde uno se da cuenta que aunque el tomador de decisiones oficial es el padre, en realidad es la madre la que toma las decisiones, la que le dice cómo debe responder ciertos procedimientos y demás. Entonces, es fundamental que no solamente son las encuestas independientes, sino que también están relacionadas con estas guías donde todo esto lo particularizamos y que hasta el momento nos parece ha contribuido muchísimo a que no se reflejen algunos de estos conflictos entre organizaciones. Y finalmente, en cuanto a lo que se decía para la inteligencia artificial, yo la inteligencia artificial la ataco inmediatamente cuando veo que estos muchachos le dan copiar y pegar.
Pero yo no tengo inconveniente, incluso yo les he dicho, yo no tengo problema con que ustedes usen la inteligencia artificial para rastrear algunos de esos casos en el tiempo, para que les recomienden. Pero eso sí les hago énfasis. Si ustedes no van y buscan luego en esas bases de datos bibliográficas en las que estamos aprendiendo, si no van y revisan artículos de revistas serios y académicos, si no tienen una rigurosidad en esa información que están encontrando, no están haciendo absolutamente nada. Pero no es que sea prohibitiva realmente la manera en que lo usan. Para nosotros eso es un instrumento y también un insumo que ellos pueden utilizar y que les puede justamente ayudar a ubicar estos grandes ejercicios, pero yo ahora hice un comentario pues que pasé rápidamente, pero es fundamental justamente que hayan más estudios de caso y bancos de estudios de caso que sean mucho más amplios para nosotros encontrar estas analogías que les permitan a ellos profundizar en los análisis. Yo quiero complementar con algo alrededor, digamos, de los alcances que estamos llegando con este proyecto. Y justamente mencioné hace un momento el grupo de investigación en historia empresarial, y es que estamos adelantando otras iniciativas de investigación. Y por ejemplo, en este momento con la coordinación del profesor Joan Manuel Largo como investigador principal, a quien acompaño como co-investigador, estamos trabajando con 3 estudiantes justamente de la maestría en Ciencias de la Administración en un proyecto también de financiamiento interno que se titula Empresariado, Dinámicas de Violencia y Construcción de Paz, un ejercicio de historia aplicado. Entonces, básicamente, digamos que estamos haciendo como un abordaje un poco holístico en el cual logramos integrar ejercicios de docencia como el taller que estamos compartiendo el día de hoy, pero siempre, digamos, apalancado de procesos de investigación y logrando cada vez más configurar, podríamos llamar como una masa crítica de estudiantes, investigadores, docentes que estén sumándose a estas iniciativas de pensar y de incorporar la historia aplicada en las problemáticas presentes en diferentes ámbitos. Entonces, yo pensaría que digamos, estamos en unas fases todavía muy incipientes, pero con muchísima energía y cada vez con más personas interesadas en participar y con apoyo institucional, que es muy importante. Gracias, profes. ¿Alguna pregunta adicional? Vale. Entonces, vamos a cerrar esta sesión. Nos queda agradecerles, profes, primero por aceptar y segundo por plantearse este taller de docencia con estas herramientas y esta metodología que en últimas yo creo que nos va a servir a muchos docentes que estamos iniciando nuestra labor y creo que ha sido una sesión muy enriquecedora para todos nosotros. Les agradecemos entonces nuevamente y queda por también mencionarles que vamos a seguir haciendo eventos por parte de la asociación. El próximo va a estar a cargo de unos estudiantes de la Universidad de Antioquia. Va a ser un taller sobre metodología que va a ser ya en mayo, el próximo mes, el 23 de mayo. Entonces, para que todos estemos atentos a las redes sociales de la asociación y a nuestros correos para también participar en este tipo de talleres. Muchas gracias a todos y todas por participar y la sesión quedará grabada si ustedes, si todos lo permiten, y la colgaremos en nuestro canal de YouTube. ¿Vale? Muchísimas Muchísimas gracias. 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 A quienes asistieron y a quienes preguntaron, mil gracias. Y recibimos comentarios, recomendaciones ya adelante, muy dispuestos y muy abiertos a escuchar cómo podemos seguir contribuyendo y a perfeccionando el ejercicio. Mil gracias. Gracias. Gracias.